supuestamente altas, que fueron no selvas altas, sino selvas secundarias, ya yo las llamo descremadas, con la madera buena ya se había sacado. Pero dentro de esto había estos expastizales en miserables condiciones, tierra compactada, y después de mis trabajos de investigación sobre la dinámica de destrucción de selvas en México, llegué a la conclusión, mira, hay que prepararse para el momento de total destrucción. Es decir, en algún tiempo vamos a necesitar el ejemplo de cómo restaurar, porque la destrucción va a seguir. Eso era obvio, ¿no? Y así fue, desafortunadamente. Entonces compramos ese terreno, compramos todo el valle con 10 personas de Auschwitz, con el plan de transformarlo todo en un vergel. Pero no era tan fácil. Tuvimos que abrir camino, tuvimos que construir una carretera, no había, tuvimos que poner un pozo, y con eso pasaban los años, y a los 5 años, cuando abrimos el pozo, bueno, uno había muerto, 3 ya no tenían dinero y habían tenido que vender, y a fin de cuentas me quedé yo con mi parte, con mis 15 hectáreas para el proyecto del vergel, y algunos de los ex compañeros, 2 vecinos. Entonces, el vergel se redujo de 150 a 15 hectáreas. Bueno, pero yo armé la primera cooperativa de la famosa comunidad que se llama cooperativa. Tú no conoces la historia todavía, Manuel. Lázaro Cárdenas llegó aquí y escogió a Auschwitz como una de las comunidades modelo y quiso implantar sus conceptos de cooperativismo ahí. Y hizo algunas cosas muy buenas en Auschwitz. Llegó a este lugar donde encontró unos excelentes campesinos. Este Lázaro tuvo muy buen olfato, encontró de lo mejor que había en el país. Buenísimo. Y no sé realmente si algo tiene que ver con que yo haya llegado ahí, porque yo trabajé con su hijo, con Cuauhtémoc, pero creo que fue independiente, no sé, pero llegué al lugar y me encuentro con las huellas de Lázaro Cárdenas y una comunidad que se llama cooperativa, y pregunto, ¿y por qué? Es que el Tata era hombre tan bueno y siempre hablaba de cooperativas, entonces nombramos la comunidad cooperativa. Sin saber ni siquiera qué. Y a la fecha. Entonces, yo años después armé la primera cooperativa de la cooperativa. Y la hicimos muy exitosa, llegamos a ser los primeros productores de sábila orgánica en el mundo y exportábamos semanalmente a Europa, y con eso se estableció la dinámica. En algún momento abandoné la cooperativa porque, bueno, ya sabes, por las trabas políticas que se ponen, y después me invitaron a liderar la Unión de Ejidos del Sur del Estado de Yucatán con 3,000 miembros, y se politizó. Pasé un medio año peleándome fuerte con nuestro gran amigo Víctor Cervera, que a nivel personal nos llevábamos bien, pero políticamente nos peleamos. Y Él tenía la ventaja que era gobernador. tenía la ventaja, pero mira, lo ganamos, ¿no? Había gente en Mérida que decía, tú tienes mejor prensa que Víctor, que don Víctor. Y los Menéndez estaban de mi lado. Pero con don Víctor sobrevivimos. Con el PAN perdimos. Ellos me destrozaron la cooperativa. El Patricio, no él personalmente, no creo que haya entendido la jugada, pero de su gente había quienes mal jugaron esas cosas. Bueno, y con eso decido algún día, ¿qué voy a hacer? Estas iniciativas me costaban tanta energía y ya no quería entrar en lo mismo, y decido llegar acá y simplemente vivir en el lugar y hacer lo que se puede hacer en el lugar, ya sin ambiciones de cooperativas, de uniones de ejidos, no, simplemente a ver qué hacemos. Y surgieron 2 líneas. Una, porque siempre me había interesado cómo habían logrado los antiguos mayas sobrevivir acá con densidades poblacionales mucho mayores a las de hoy, ¿no? En mis investigaciones resultó que habían mantenido densidades poblacionales hasta 40 veces mayores a las de hoy.
40 veces más las épocas de Uxmal y de todas estas ciudades. ¿Cómo? Entonces, y con ningún arqueólogo encontré la respuesta, con ninguno. Los arqueólogos, ¿qué hacen? Documentan los grandes edificios, pero la economía de una población tan alta, ¿dónde se define? Pues en la base. Claro, y los antropólogos no operaban. No, nada. La antropología y la arqueología son dos áreas de investigación, desde mi punto de vista, muy manipuladas, muy controladas desde arriba. Cuando vas a los orígenes, son de origen judío, no en el término racista, sino hay entre las comunidades judíos, hay quienes se ocupan de estas cosas, que son muy estrategas y manipuladores, esos existen. Y de ahí viene la antropología y la arqueología. Sabían muy bien qué campos ocupar y cómo ocupar la conceptualización de las cosas. No, era nefasto. Entonces mi única preocupación después de haberme peleado con arqueólogos por mucho tiempo era pues que no intervengan acá. Y invité en un momento a los mayores mayólogos del mundo, de Estados Unidos y los mexicanos. Los invité, les mostré todo, compartí todo, quedaron fascinados, les encantó. Mira, tanto aprendimos de ti. Y cuando ya nos llevamos muy bien y me entendieron con mis intenciones bien diferentes a las de los arqueólogos normales, les pregunté, mira, ahí tengo un cerro, hay algunas huellas ahí de un pueblo prehispánico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene alguna importancia esto? Y el mayor de ellos me entendió perfectamente bien y me dijo, no, Bernardo, eso no tiene ninguna importancia. ¿Qué significaba? No nos vamos a meter. Y por favor, colegas, no se metan, no interfieran. Esto era el mensaje. ¿Ah? Era la aprobación tácita. Wow. Wow. Ok, entonces desde entonces comencé a excavar. Y han cumplido, ningún arqueólogo, todos saben qué está pasando acá. Lo pueden saber, pero ningún arqueólogo ha pisado a Chancabérgen. Por suerte. Y algunos de ellos los veo, a veces no escapo o algo. ¿Está bien? ¿No? ¿Cómo andas? Muy bien. No. Y no ha llegado el momento para invitarlos. Eso llegará el momento, pero ellos esperan y son muy respetuosos. ¿Qué encontramos? Es la primera excavación de un pueblo prehispánico. No sabíamos ni cómo, porque los métodos arqueológicos normales no sirven para esto. No sabíamos qué esperar. Yo tenía algunas ideas. Y dos de las principales ideas eran las siguientes. Hernán Cortés, que fue meticuloso en la documentación de sus observaciones, buenísimo en sus observaciones, escribió cuando visitó Uxmal y subió la gran pirámide de Uxmal, escribió que desde ahí veía por lo menos 200 lagunas. 200. Y yo había encontrado todo tipo de antiguos centros con huellas de lagunas alrededor. Bueno, y obviamente es imposible imaginarse estas altas densidades poblacionales sin el agua, ¿no? Entonces, la clave de los asentamientos mayas es el agua, el manejo del agua. Entonces, tuve que buscar por dónde corría el agua. Y eso es toda la filosofía de lo que hemos estado haciendo. ¿De dónde corre el agua? ¿Ustedes vieron el agua corriendo esta mañana? Bueno, antiguamente esta agua corría desde arriba del cerro y era agua pluvial. Tenían un sistema de almacenes de agua, de jatunes, de chultunes, de cisternas y de terrazas que absorbían agua en el suelo, que permitían que durante la mayor parte del año corriera el agua todo el tiempo. Para no perderlo abajo, sino abajo en el fondo había lagunas. Les voy a mostrar las lagunas que estamos recuperando. Esta era la principal laguna de este lado del cerro. Descubrí huellas
sin saber qué me esperaba. Comenzamos a excavar un montón de material y sorprendentemente a los 3,5 metros por debajo del borde encontramos el piso original. Un piso de agua tan lavada como esta. De piedras tan lavadas como esta. Es decir, obviamente fondo de piscina o de laguna, como la quieras llamar. En este caso la llamo piscina, porque ¿qué es la diferencia entre una piscina y una laguna? En los tiempos modernos, pues la piscina tiene agua transparente, pero antiguamente no necesariamente. En la mejor calidad de agua no es la que tiene cloro, sino la que es estable. Esta agua tiene mejor calidad. No está muy bien, siendo bien manejada porque falta el flujo de agua, por eso echó a perder la bomba solar. No tiene flujo de agua en este momento. Pero tenían lagunas de manejo biológico, pero algunas se usaban para piscinas, evidentemente, y otras para agua de beber, otras para crianza de peces, otras para patos, lo que sea. Encontré de todo y incluso se puede ver por la forma, por el tipo de las lagunas. Les voy a mostrar algunos ejemplos para qué se usaban. ¿Por qué entonces piscina acá? Porque aquí abajo encontramos una planicie que me costó 8 años entender de qué se trataba, porque era muy raro. No producía nada. Sembramos maíz ahí, no crecía el maíz. Hasta un día me pregunté, mira, los mayas que manejaban todo a propósito, todo. No hay metro cuadrado acá que no haya sido manejado artificialmente. Esto no lo dejaron al azar. ¿Por qué pueden haber producido un suelo que no produce? Y de repente lo entendí. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Lo hacemos en nuestra época igual. Los campos de fútbol, los campos de golf. Vamos, quitamos la tierra fértil, ponemos arena y otras cosas para que no crezca nada aparte del zacatito. ¿Sí? Entonces era el campo de pelota. Y algún día se me abrieron los ojos cuando encontré pelotas de piedra. ¿No? Había pelotas de piedra e incluso una cerámica de un jugador de pelota, que algún joven había pintado su ídolo y lo encontramos aquí. Bueno, campo de pelota, piscina para los equipos, ¿no? Si el juego de pelota era tan importante para los mayas, ¿dónde se formaron los jugadores? En los pueblos, como hoy en día. ¿Por qué tenemos un Champions League de fútbol? Porque hay muchos equipos de jóvenes en muchos pueblos para identificar a los buenos jugadores. Pero lo mismo, ¿no? Bueno, y encontramos la plataforma para esta casa. Todas las casas que van a ver aquí son casas construidas en plataformas y en cimientos originales. Nada existía, salvo los cimientos enterrados por tierra y escombro. Es decir, los cimientos de las casas están en los cimientos originales. Algunas adaptaciones, a veces las tuvimos que adaptar un poco. Por ejemplo, algunas de estas piedras que forman esta terraza, bueno, casi la mayoría se había caído. Entonces tuvimos que reinventar la terraza. A lo mejor la forma difiere un poco, pero estas piedras... El concepto original es ese. Sí, las piedras estaban ahí. Quitamos todas las piedras, hicimos la casa, excavamos, encontramos el fondo de la piscina y la tierra que encontramos aquí abajo, la metimos a las terrazas. Y ahí llegamos al segundo concepto. El primero es flujo de agua, ¿sí? ya lo expliqué. El segundo, los agrónomos nos dicen que el mayor problema de Yucatán es la tanta piedra. Yo les decía desde un principio, para mí la piedra es la riqueza de Yucatán. ¿Por qué no trabajan ustedes con piedra? Y me miraban así, ¿qué piedra? Ellos solo piensan en términos de maquinaria, y cuando piensas en términos de maquinaria, te estorba la piedra. ¿Eh? Lo único que ellos piensan es, bueno, hay una máquina para moler la piedra. No, piedra es algo valiosísimo. Con la piedra, ¿qué puedo hacer? Construir. Construyo casas, construyo lagunas, construyo albarradas
para terrazas. Y incluso puedo construir diferentes zonas de diferente capacidad de absorción de agua donde yo los necesito. Entonces, ¿qué hay que hacer en Yucatán? Es separar piedra y suelo. Eso es todo el chiste. Y cuando se separa piedra y suelo, pues tienes entonces zonas de laja y de piedra y lagunas y casas y suelo acumulado. Van a haber terrazas aquí de hasta 1,80 m de suelo negro. Tenemos los mejores suelos de Yucatán acá. Y ahí puedes producir lo que sea. Y lo haces en una forma intensiva y para siempre, de alta productividad. Y ahí le das el mejor uso al agua. Entonces, terrazas y manejo de agua como clave. Y la arquitectura aprovechando la piedra y la madera, porque el tercer elemento, podríamos decir, es el arboleado, porque para mantener las terrazas, para mantener las áreas rocosas donde vas recogiendo el agua, puedes tener un arboleado encima. Lo haces y mantienes un buen clima. Y por eso, cuando los taxistas vienen y nos traen visitantes de Oxcuscab, a veces preguntan: don Bernardo, ¿me puedo quedar unos 10 minutos? ¿Por qué? Por la frescura. ¿No? Hay hasta 5 grados de diferencia entre Oxcuscab y acá. Y cuando entras a estas casas, hay a veces 10 grados de diferencia. Y le ponemos elementos arquitectónicos para construir estas casas, para bajar la temperatura todavía más. En algún momento después pasamos a la arquitectura, eso no es el primer tema. Lo que les voy a mostrar ahora es los principales áreas de cultivo. Lo primero fue recrear el bosque. Hemos logrado ya volver a establecer la estructura de selva, no la selva original, pero la estructura de la selva original. Y ya sabemos en cuánto tiempo se puede hacer. Sabemos en cuánto tiempo y con qué esfuerzo hacia las terrazas. Y estamos listos para operar ya los sistemas de manejo de agua. Como el sistema original crecía con los años o con las décadas, era un proceso lento para hacer fluir el agua, pues yo quiero hacerlo más rápido y ahora entonces pongo agua de pozo para comenzar y espero que año por año se vaya a necesitar menos agua de pozo y más vamos a pasarnos en agua de lluvia. Esto es agua de lluvia, solo de ese año, ¿no? Estaba vacía y logramos llenar esto al 30% solo con las lluvias desde el 28 de abril hasta ahora. Ahora, con el pozo que actualmente no funciona, fácilmente podría llenarlo al completo. Esto ya me sirve para que... Pero esto, a ver, me dice que tiene 3 metros de profundidad, ¿no? 3 metros y medio ahí en la parte profunda desde el borde, ¿sí? Es decir, por debajo de esto siguen como 1,60, algo así. No más. Por lo menos. No sé si me puedo parar ahí, no creo. Creo que todavía me hundo Pero completamente. no va conectado a algún sistema. No.